Hola, vamos a realizar la tarea 5.5, enclavamiento de tres motores trifásicos. ¿De acuerdo? Realizamos la tarea con el fin de funcionamiento de tres motores que cuando uno de ellos esté funcionando, ninguno de los otros dos pueda funcionar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el esquema de fuerza. ¿De acuerdo? Y empezaremos por la alimentación. Vamos a coger la alimentación trifásica. No, esta no es. Vamos a coger trifásica con cable de protección y vamos a seleccionar tres disyuntores, uno para cada motor. ¿De acuerdo? Vale. 1, 2, 3. Perfecto. Y ahora contacto, contactor, para cada motor. Seleccionaremos relé térmico para cada motor. Y tres motores. ¿De acuerdo? Lo vamos a llamar disyuntor Q1, motor 1, Q2 y Q3. Contactor KM1, contactor KM2 y contactor KM3. Relé térmico F1, relé térmico F2 y relé térmico F3. Pondremos que es el motor 1, el M1, el M2 y el M3. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a cablear. Perfecto. Y aquí hemos visto que no nos ha cuadrado bien. Vamos a perfecto. Y ahora vamos a alimentar y a otra fase. Perfecto. Y ahora pues el que nos falta aquí, vamos a alimentar y la última fase. ¿De acuerdo? Ya tendríamos conectado el esquema de fuerza a falta de el cable de protección, que lo vamos a conectar. Y ahora ya tenemos realizado el
esquema de fuerza. Y ahora vamos con el esquema de mando. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar la alimentación, que vamos a poner la línea. Aquí y el neutro. ¿De acuerdo? Para empezar vamos a seleccionar un pulsador, normalmente cerrado, para el paro de los motores. ¿De acuerdo? Y lo vamos a llamar el S1. ¿Vale? Ahora tenemos que llevar el contacto cerrado de los 3 relés térmicos, que lo vamos a poner aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y lo vamos a denominar, que es del F1, del F2 y del F3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora necesitamos los pulsadores de marcha, ¿de acuerdo? Que van a ser pulsadores normalmente abiertos. ¿De acuerdo? Uno por aquí, para el motor 2 y para el motor 3. Y lo vamos a denominar, ¿de acuerdo? Como aquí ya tenemos el S1, pues este del motor 1 va a ser el S2, el S3 para el motor 2 y el S4 para el motor 3. ¿De acuerdo? Para poder hacer el enclavamiento, de acuerdo, una vez pulsado, necesitamos los contactos normalmente de los contactores. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a realizar es seleccionamos un contacto abierto y lo ponemos al lado del pulsador. ¿De acuerdo? Bueno, le voy a dar un poquito, voy a abrir un poquito más. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir que este es el contacto abierto del KM1, del KM2 y del KM3. ¿De acuerdo? Ya los tenemos. Y ahora necesitaríamos, para poder hacer que cuando un motor funcione en los otros dos motores no puedan funcionar, tenemos que utilizar sus contactos normalmente cerrados, ¿de acuerdo? Para que cuando se accionen se active. ¿De acuerdo? Tenemos aquí uno, vamos a poner 2 y aquí van los otros dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y le denominaremos como es el motor 1, tendrá que pasar por el contacto del M2 y KM3. Aquí le pondremos por el KM1, es el motor 2, y el KM3 y el contactor KM3, ¿de acuerdo? Pasaremos por el KM1 y por el KM2. ¿De acuerdo? Y ahora nos faltan las bobinas. Que será KM1, KM2 y KM3.
acuerdo? Y ahora vamos a cablear. Perfecto, vamos a cablear todo. ¿De acuerdo? Y de salida pasaremos por los contactos cerrados del relé térmico 2 y 3, ¿de acuerdo? El relé térmico ya iría al pulsador de marcha del motor 3 y pasaríamos por los contactos cerrados del KM1 y el KM3 para alimentar la bobina del KM2, ¿de acuerdo? Y aquí igual, sería el pulsador 3 por la del KM1, contacto cerrado del KM1 y contacto cerrado del KM2 para alimentar la bobina de KM3, ¿de acuerdo? Y aquí realizaremos para realizar el enclavamiento una vez pulsado el accionamiento de marcha. Lo tenemos perfecto y ahora ya iríamos y ya tendríamos el cableado de línea, ¿vale?, realizado. Y ahora vamos a hacer el del neutro, que vamos a alimentar las bobinas perfecto. Una vez ya realizado el esquema de mando y el esquema de fuerza, vamos a comprobar su funcionamiento, ¿de acuerdo? Vamos a realizar la simulación, vamos a conectar los disyuntores y vamos a probar el primer motor, ¿de acuerdo? Tendríamos que pulsar el pulsador S2 y funcionaría el primer motor, ¿de acuerdo? Y se han accionado, ven, han abierto los contactos cerrados del KM1. ¿Qué realiza esto? Que nosotros no podamos accionar ningún motor, ¿de acuerdo? De los otros dos, solamente funciona el número 1. Aquí vemos que hemos activado, si activamos el relé térmico, se activa, se abre el contacto y nos para el motor, ¿de acuerdo? También realizamos el funcionamiento y vemos que con el pulsador de paro paramos su funcionamiento, ¿de acuerdo? Hacemos la misma operación con el motor número 2, vemos que activamos y que se nos activan los contactos, se encuentran cerrados del KM2 y no nos dejan poder poner en funcionamiento los otros dos motores. También comprobamos que si activamos su relé térmico se abre y nos para el motor, ¿de acuerdo? Y comprobamos también que una vez está funcionando con el pulsador de paro del sistema, paramos el funcionamiento del motor. Realizamos la misma operación con el S3, ¿vale? Para poner el S4, perdón, para poder poner en funcionamiento el motor 3. Lo ponemos en funcionamiento, vemos que se han abierto los contactos que se encontraban cerrados del KM3 y no nos permite alimentar la bobina de los otros dos motores, ¿vale?, de los contactos para poder poner en marcha los otros dos motores. Hacemos la misma operación de comprobar el funcionamiento de su relé térmico, vemos que se ha activado y ha abierto contacto y ha parado el motor. Ponemos otra vez en marcha el motor 3 y vemos que pulsando el S1 paramos el funcionamiento del motor, ¿de acuerdo? Pues con esta simulación
hemos realizado la tarea 5.5, enclavamiento de tres motores trifásicos. Un saludo.